Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo 21, el capítulo del primer libro de Samuel. Especialmente queremos subrayar los versículos que van del 5 al 6. En el versículo 5, el sacerdote responde a David: no tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que le está pidiendo. Entonces, seguro que sí, respondió David al sacerdote. Las mujeres nos han estado vedadas, como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos aún en una expedición profana, con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza. Entonces, lo que nosotros habíamos reflexionado anteriormente en el curso bíblico anterior a este, nosotros decíamos, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, nos dice aquí, se subraya este aspecto. El pan de la proposición no debía ser absolutamente tratado a la ligera. Primer elemento para ser subrayado. Diga tú y la pesa ante llevar a la ligera, como si fuese cualquier virore donde la yayeto página guave. Es decir, el pan ante la presencia de Dios, ante esa proposición, de la proposición, ¿verdad? Ante el rostro, decíamos que significaba esta palabra. Significa sobre todo la fraternidad. Entonces, aquí lo que nosotros no podemos pisotear es la misma fraternidad. La fraternidad que llega desde la presencia de Dios. La presencia de Dios en el hermano, la presencia de Dios en el prójimo, el rostro que se nos desvela a través justamente de nuestros hermanos. Es la misma presencia de Dios que se quita el velo, eso es mejor, ¿verdad? Decirlo de esa manera. El rostro entonces que se muestra y que se ve. Un significado muy profundo de fraternidad. De hecho, no debía ser comido, mejor dicho, por los mismos sacerdotes, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Te va diciendo todo esto, verá el libro del Levítico, en el capítulo 24, 9. Si bien este pasaje de Levítico no dice específicamente que solamente los sacerdotes pueden comer el pan de la proposición, establece el principio que debe considerarse santo y no debe distribuirse de manera casual.
Eso sí. Entonces aquí no especifica, ¿verdad?, quiénes pueden comerlo, no especifica concretamente. Pero al mismo tiempo nos está diciendo y nos está pidiendo y nos está haciendo entender que solo los sacerdotes pueden comer el pan de la proposición, que establece el principio de que debe considerarte santo y no puede distribuirse de manera casual. No puede distribuirse de manera casual. Vea entonces a Beñan de Yasuraya o pea la Omombe Useañandeja y Cuadalcaseañandeja. No puede establecerse así nomás de una manera casual. Así que Ahimelech le pidió a David un nivel básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición. Le pidió a David un nivel básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición. Entonces, son elementos, ¿verdad?, muy importantes, elementos que a nosotros, ¿verdad?, nos llama la atención y que se subraya, sobre todo ya del Antiguo Testamento, y más aún, nos hace entender cuál es el valor del templo. Entonces, maraveñan de yarañan de Nenoi, marañan de yajata y nayebañan de atita en el templo. Tiene la finalidad es, primero, ¿se acuerdan? Éxodo 25 era el lugar donde nos encontramos como comunidad. Pero ¿por qué justamente nos encontramos aquí como comunidad? Porque upeñan de yara oñe etañan de ejina, es decir, ahí está el tabernáculo. Pero luego, sobre todo, este segundo elemento para decir que es aquí donde se vive la fraternidad, donde se comparte y se reparte el pan de la mesa. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, capítulo 21 del libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 6 principalmente, ¿verdad? En donde hablamos y decimos que el sacerdote le está diciendo que no podría, ¿verdad?, recibir si es que los muchachos, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Está hablando entonces de una pureza espiritual, está hablando de una predisposición, y por eso hablábamos que no se puede repartir de cualquier manera, de una manera banal, distribuir por distribuir de una manera casual, sino que se exige, así con el sacerdote Ahimelech, que le pide a David un nivel básico de limpieza ceremonial. Nivel básico de limpieza ceremonial, antes de darle el pan de la proposición. Qué lindo que es. Es una forma muy profunda, una forma muy interesante, como la misma fraternidad nosotros no le podemos tomar de una manera muy banal, pesante, casualidad. Porque eso encontramos, no se olviden que estamos en un libro que es principalmente el libro que apunta al aspecto, decíamos, político, el aspecto de la política, y la política entendida como relación entre las personas, relación entre nosotros. A ver, justamente, de fraternidad, vaya para ñandea, lleva peñande yo que iriende, yaiko, vaya para ñande ñañe monguetán, vaya para ñaño entendé, para ñaño entendé. Y el pan de la fraternidad entonces significa aquí una capacidad de diálogo, una capacidad de profunda amistad. Y por eso hablamos también de lo casual, no es casual. Añandego pesa una vez allí por la de política, la casualmente lleva. Es decir, estos son los famosos virtuistas ya de Peñaneñeme, para hablar un poco de lo casual. Entonces, de acuerdo a dónde sopla la situación del momento, entonces ñande ya opebe. Ñañemo socio itegua, ñañemo hermano itegua, ñande avisan. A pesar de que estuvimos peleados, corrientes diferentes, si es que hay ideas diferentes, porque alguna vez no hay ni idea la yareco, sino que a ver, lo único que queremos es acomodación, acomodarnos ahí donde mejor está la cuestión, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí no hace falta mucha explicación, porque ya de coponágina, de sociedad, medio pésame me voy la yacu eina. Y por eso está diciendo, atención, tiene que haber un nivel básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición. Este es un significado profundo. ¿Por qué? Porque el recibir el pan en ese momento significaba, sobre todo entonces, una limpieza interior, una limpieza del corazón. Si el pan se está refiriendo al pan que se parte y se reparte de fraternidad, hoy también a nosotros nos está llamando más bien a un examen de conciencia, y por eso dice, no tiene que ser casual. Nadie la pesa, te recibí que esto y aquello, ¿verdad? Porque es un tema más bien de conciencia, pero hay que reflexionar, y desde ahí entonces decimos, a ver, ¿cómo estoy yo, verdad? Y ahí veo dos elementos, cómo estoy yo ante Dios, pero sobre todo ante Dios que se manifiesta en mis hermanos. No puedo yo, ¿verdad?, entonces estar
haciendo el mal a ese hermano a quien yo veo, a ese hermano con quien yo estoy allí de cerca, estoy compartiendo la vida. No puedo. Luego, entonces hacer todo lo contrario, ¿verdad? Me acerco con tanta tranquilidad como si fuese, ¿verdad?, que nada está pasando. Pero sin embargo, le estamos robando, le estamos haciendo el mal, le estamos dejando en la ignorancia, le estamos dejando sin trabajo, le estamos expulsando, en síntesis, ¿verdad?, de la misma dignidad que tiene que tener todo hijo de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro y hoy con el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 1. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento a causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Y así continúa esta definición evangélica con sabiduría. Aquí tenemos 21 formas de definir la sabiduría. Y justamente 21 quiere decir 7, número perfecto, y 3 veces 7, 3 por 7, 21. Esto es lo máximo, dentro de la cabalística numérica, como nosotros sabemos, dentro de la Biblia. Entonces, cada uno de estos elementos y de estas características que se presentan aquí, nos llaman a nosotros también a poder tenerla, a poder vivirla. Entonces, ñandilla es sana, ave como si fuese un espejo, ayepa. Ñamañá y no bebe, ñamañá, peñan de corazón, peñan de ñea, peñan de apunto, esa pañandé, yaguereco, esta verdadera sabiduría que proviene del Señor. En primer lugar, hay un espíritu inteligente, ñay purú, peñan de acá, lleva, ñañe purú, yaye esa cuá, yaye esa pe, amba, epa la yaya poajín. No ser vendidos, anila yahati, detrás de cualquier cosa, sino que yay purú, peñan de acá, lleva. Para poder tomar decisiones importantes, no ir simplemente detrás de propuestas falaces. Es santo, es único, es multiforme, es sutil, ágil, perspicaz, sin mancha. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo entonces comienza a ser definida esta sabiduría? Es la que nos ayuda a nosotros a ser auténticos, a ser personas que viven la misma palabra del Señor, a ser que en nuestra propia vida y en nuestra propia comunidad nosotros podamos tener características positivas, características que nos ayuden a nosotros a ser diversos, a ser diferentes, a ponernos al servicio de los demás. Con estas características nosotros estamos mirando, queridos hermanos, todo lo que es de provechoso para la comunidad y también para cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf,
párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos hermanos y hermanas, para concluir con el ciclo de catequesis que hemos realizado sobre el celo apostólico, quiero resumir su contenido en 4 temas inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium en el 10º aniversario de la publicación. Hoy abordaremos la primera palabra, la alegría. Como a los pastores en Belén, también a nosotros se nos anuncia una gran alegría, que no es un concepto, ni siquiera una buena noticia, sino algo más, una persona, Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos ser gente triste, ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús, incluso en circunstancias difíciles. Pero para eso somos nosotros los primeros que debemos ser evangelizados. Como los discípulos de Emaús, en medio de la desolación de la cruz y la pasión, estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas, dejándonos sorprender por la fuerza de su amor y su alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que renueve cada día nuestro encuentro con Él, que haga arder nuestro corazón con su palabra y también que en la Eucaristía nazca en nosotros el impulso que animó a los discípulos a salir a evangelizar el mundo. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tienes 2 oídos que te escuchan y comprenden qué me dices, qué preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien
soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Ey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 21, versículo 6 principalmente. Seguro que sí, le dice David al sacerdote. Las mujeres nos han estado vedadas, es decir, prohibidas, como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos, aún en una expedición profana, con mayor razón, tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza. Entonces, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, le dice David. En verdad eso. O sea, nosotros no hemos tenido ninguna relación, nada que ver con las mujeres. David actuaba como si viajara con un grupo. Lo que dijo era cierto de sí mismo, pero no había nadie más viajando con él. Nosotros tenemos que volver entonces a los primeros versículos de este capítulo 21. Incluso volver un poquitito antes, el capítulo 20, cómo había concluido ese capítulo 20 en la despedida de David, de su amigo Jonatán, que le había comentado todo lo que había sucedido en ese encuentro con su padre, con Saúl. Y que lo que está planificando, lo que está planeando, lo que está queriendo su papá Saúl con respecto a David no tiene vuelta. No tiene vuelta, y él se dio cuenta allí en ese segundo día en que David tampoco participó de ese encuentro de la mesa. Se dan cuenta también, allí mismo era el encuentro de la mesa, el compartir. Pero nosotros normalmente cuando hablamos de la comida, cuando hablamos del sentarnos a la mesa, cuando hablamos del compartir, nosotros estamos hablando de fraternidad en realidad.
Digo yo ya por el año de santo, año de cumpleaños, ya por cualquier celebración, va en este el año de la pisacuera o minya jajua, o minya de la pisacuera ñandeña compartirse, vaya eso. Te invito a un asadito, te invito a un almuerzo, te invito a una cena, te invito a mi fiesta. El Evangelio, la palabra de Dios casi siempre está llena de las fiestas, de las celebraciones, del encuentro, de la comida. Entonces la comida de por sí, queridos amigos, en la Biblia, desde un nivel muy antropológico que luego se le toma también el sentido trascendental, el sentido religioso, Upeaco y Seina lleva cómo Dios nos habla de este compartir, de la propia vida, de la fraternidad, del encuentro. Upea la Imonaina, upea la Yeicuana. Entonces, aquí, de cierta manera, le está pidiendo que para que exista una verdadera fraternidad, se necesita siempre la pureza del corazón, la pureza de las intenciones. No tomar las cosas por casualidad, una cosa casual, yajante o bebé lleva. Después ya dijimos también que el mismo pan, la proposición, el pan de la presencia, que es ante Dios, pero que significa fraternidad, quiere decir entonces que nosotros en el prosopón, decimos, el prosopón en griego quiere decir, incluso quiere decir rostro, el rostro de. Entonces ante el rostro del hermano, le vemos a Dios. El rostro es lo que nos identifica, ya me acuerdo. Bueno, todos estos elementos lleva peñane no debe que tenemos que estar en esa pureza de corazón. Tenemos que estar en esa pureza de intenciones y por eso le está pidiendo. Y David le dice, sí, cierto. Nosotros en este momento, él habla como si estuviese con un gran grupo. Porque les digo también, no me presentar, pero ese era por otro motivo. Ella Emaguri con este sacerdote, ¿verdad? A Ahimelech le dice, bueno, ellos me están esperando. Nosotros hemos dicho que nos encontraremos en un tal lugar. Porque le llamó la atención. Vaya picola David cuando añota avejina todo raído, hoy paraje, aibundo, yahuin, baícolo y coajecina, baila jañó, ¿verdad? Nunca lo veo solo, siempre viene con ejército, siempre entonces con esa mirada, ¿verdad? Triunfante con Angahuina, casi con el rabo entre las piernas, ya es ella, ¿verdad? O sea, escapándose, sabiendo después de la noticia que le da su amigo Jonatán que él tiene que huir, no puede quedarse ahí porque en cualquier momento sería una víctima fácil para Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Preocupado porque no tenía descendencia, San Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, envió por su sobrino, también llamado Eduardo, el último heredero legítimo de la corona, que se encontraba exiliado en Hungría, pero este murió recién desembarcado. Entonces el piadoso monarca acogió a su esposa Ágata y a sus vástagos Margarita y Edgar como si fueran sus propios retoños, y por eso ambos crecieron tratados y educados con estatus de príncipes. Pero cuando falleció el piadoso monarca en 1066, Guillermo el Normando atacó a Inglaterra y se quedó con el trono, lo que precipitó la huida de la viuda y sus hijos, quienes abordaron un barco al amparo de la noche con la idea de volver a Hungría. Pero la furia de las aguas zarandeó el buque varios días, durante los cuales madre e hija no cesaron de orar fervorosamente, y de pronto, aunque escorado, milagrosamente el buque encalló en las playas de Escocia, y unos pescadores lo recogieron y llevaron a la presencia del rey Malcolm,
que lo recibió con los brazos abiertos y al instante quedó flechado por la recatada y bella Margarita, que apenas contaba 20 años, con la que contrajo matrimonio a los pocos meses. Con este hecho, Escocia ganó por partida doble, pues Margarita pasó a la historia como la primera santa de ese país y su mejor reina. Margarita Athelin, nacida en Hungría en 1045, era nieta del rey San Esteban de Hungría y creció allí porque su padre Eduardo tuvo que exiliarse desde muy joven por intrigas palaciegas en Londres y se casó con Ágata, hija de San Esteban. Esa coyuntura le permitió a Margarita formarse en un ambiente de profunda raigambre cristiana y su natural disposición a la piedad y la caridad se desplegó rotundamente en Escocia, en donde, una vez en el trono, se dedicó a cuidar, alimentar y proveer a los más pobres. Diariamente recibía en su mesa un crecido número de comensales hambrientos, a los que primero lavaba los pies y les servía personalmente, ayudada por su esposo, el rey Malcolm, al que, siendo un hombre analfabeto, rudo y duro, ella atrajo hacia la luz de Cristo y lo convirtió en el monarca más generoso, justo y misericordioso de Europa. Era tal la devoción, el amor y la confianza que el soberano depositó en su esposa, que le encomendó la administración de los recursos del reino y, de hecho, le consultaba a la reina Margarita todas las decisiones importantes. A instancias de ella, creó tribunales especiales para defender a los siervos de los abusos de la nobleza, abrió un orfanato en el palacio, construyó monasterios e iglesias, convocó sínodos en los que Santa Margarita participaba activamente y, por iniciativa suya, las autoridades eclesiásticas adelantaron una fructífera labor evangélica en las que ella tomó parte activa y al cabo de pocos años toda Escocia era feliz, próspera y católica. Cuando Santa Margarita de Escocia salía, siempre regresaba a palacio sin sus joyas, mantos y habitualmente descalza, porque todo lo regalaba. Y cuando ya no le quedaba nada, le pedía a sus acompañantes que hicieran lo propio. Por eso, para sus súbditos era más madre que reina, y ella, en su condición de soberana, protegía sus derechos de vasallos y los cuidaba y atendía con solícito amor maternal. Después de cumplir con sus obligaciones de consorte, consejera política y administrativa, madre y reina, Santa Margarita de Escocia se retiraba a orar. Dormía un poco al principio de la noche. A la 1 de la madrugada ya estaba en su capilla privada rezando y allí la sorprendía el día e inmediatamente retomaba su rutina sin ingerir alimento alguno. Y aunque en sus oraciones siempre tenía presente la paz de su reino, presentía que la armonía no duraría mucho, y así fue. En 1093, Santa Margarita de Escocia se enfermó debido a los largos y recurrentes ayunos y, para colmo de males, el rey Guillermo II de Inglaterra penetró en territorio escocés y el rey Malcolm y Edward, el mayor de sus 8 hijos, le salieron al paso y en ese lance perdieron la vida. Al recibir la noticia, aunque aceptó el hecho con entereza cristiana, su salud se agravó y el 16 de noviembre de ese año, 4 días después de la muerte de su marido, lo siguió a la eternidad. Fue canonizada por el Papa Inocencio IV en 1250 y declarada santa patrona de Escocia en 1673. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Margarita de Escocia que nos enseñe a ser caritativos independientemente de nuestra condición social. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé
tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo, por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador, me ha dado gran favor y más sabor, haciendo música para el mero mero. Comunión con Estación Cero, un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba, Late mi corazón, Jesús. Jesús yo te amo. Late mi corazón. Tu mano arriba, Late mi corazón. tu mano arriba, Jesús yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's Communion, Estación Cero. Here we go. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 21, versículo 6 principalmente, en que le dicen, ¿verdad? Las mujeres han estado vedadas, es decir, prohibidas para nosotros. Y él de esta manera estaba actuando ciertamente, David, como si él viajara con un grupo. Lo que dijo era cierto de sí mismo, pero no había más nadie viajando con él. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Esto es lo que justamente después David va a conseguir. El sacerdote le dio pan consagrado porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira de la presencia del Señor cuando se lo reemplaza por pan fresco, en el momento en que se retira, ¿verdad?, la presencia ante Dios del pan fresco. Y ahora entonces ellos que comen ese otro pan que se retira. Al darle el pan a David, Ahimelech rompió con una tradición sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Él entendía que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica. Esto es demasiado lindo también para nosotros, y es lo que se vuelve a utilizar también en el Nuevo Testamento más adelante. Nosotros sabemos, vamos a mirar un poco el capítulo 12, ¿verdad?, de San Mateo principalmente. Y miren que Mateo es uno de los evangelistas que está escribiendo a la comunidad judía, es decir, a los judíos. En el capítulo 12, del 1 en adelante, cuando hay una discusión sobre el sábado, en aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados
y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, ahí está, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta. Bueno, entonces estamos leyendo de San Mateo, y aquí también nosotros estamos en nuestra reflexión, ¿verdad? Al darles el pan a David, Ahimelech está rompiendo una tradición muy importante del libro de Levítico, ¿verdad? Esa tradición sacerdotal. Él entendía, y esto es lo que nosotros tenemos que subrayar, ¿verdad? Aquí se entiende que la necesidad humana era más importante que la observancia levítica. La observancia levítica, algo importante, mucho más entonces la necesidad humana que la ley por la ley. Y cuando habíamos leído ahí en Mateo capítulo 2, en lo que acabamos de escuchar, de la misma cosa. La observancia del Shabbat, ciertamente que es muy importante. Jesús no dice que no hay que observar el Shabbat, pero dice que hay elementos mucho más importantes. Y por eso dice, él entendía, el mismo sacerdote Ahimelech, ante este pedido de David, del aspecto bien humano, la necesidad humana. Era mucho más importante que una observancia levítica. Esto es lo que después se va a desarrollar, pero de una manera muy, muy, muy fuerte dentro del caminar cristiano. Y Jesús justamente es esa renovación la que está trayendo. Upealas hoy potente lo esté a la oña mintu uye cuami vaya vaya güero guatana con ñande coben vaya vaya güero guatata lleva la ñande roga pupe. O sea, ¿qué son los elementos esenciales y fundamentales hacia dónde tenemos que apuntar? Cuando los discípulos de Jesús fueron criticados, ¿verdad?, para romper con la costumbre religiosa al arrancar espigas en el día de reposo para comer, Jesús usó lo que hizo Ahimelech para explicar este asunto. Jesús aprobó lo que hizo Ahimelech y le dio honor al defender su forma de actuar. Es decir, podemos romper ciertas reglas cuando vemos que la importancia es mayor en el prosopón, en la proposición, en la mesa, en los panes de la proposición. El estar ante Dios nosotros lo descubrimos en el estar ante el hermano. Si yo digo que estoy ante Dios y estoy en realidad ante mi hermano, a quien yo le veo, como dice también San Juan después, ¿verdad? Porque a Dios nadie jamás dice San Juan, jamás nadie lo ha visto a Dios. Pero tú pones ahí, jamás. Pero sin embargo nosotros lo vemos a Dios, así como entendemos tanto desde estos pasajes, incluso del Antiguo Testamento, la mesa de la proposición. Peñandera pisabe con ñandela ya sabe ñandillar. Añande peñande ebe ella huere coja y pone tereingo. Con ambas y con algo la ñandera va a ganar a una verdadera conversión. Hay sheyara anga. Hay sheyaranga ya hoy. Hay sheyaranga ya en ñande. Pero aquí tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque aquí está el famoso Tobasá, Peñanderoa Yehasá, la bendición, Rojoasata, ¿viste? Ante el rostro que nos identifica, un Dios que bendice la identidad del hombre. Upeagola Peñandera, Peñandillara, y justamente tu rostro. El rostro del hombre, porque en el rostro del hombre vemos el rostro de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy, nuestro curso bíblico, porque es muy importante. Por el día de hoy les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.